Hello everyone. We continue learning how to translate. Vamos a continuar aprendiendo cómo leer e interpretar textos. Nuestro texto número 2, Mary goes to Dr. Brown's office. Tenemos el texto, tenemos un solo título. Observamos que hay un solo título, no hay subtítulos. Así que lo que vamos a hacer es leerlo para tratar de entender un poco de qué se trata, a ver si podemos usar nuestra experiencia pasada, nuestro conocimiento previo para entender por lo menos de qué se trata. Mary went to see Dr. Brown at his office this afternoon. Dr. Brown asked Mary to come in and sit on his modern dental chair. She opened her mouth and Dr. Brown checked all her teeth. Mary had a caries on the upper right first molar. Dr. Brown worked with his micromotor and air turbine, and after a few minutes he removed the caries and filled the cavity with the most modern film material. Mary said, "Thank you, Dr. Brown. I did not feel any pain and I was very comfortable all the time." Bien. Como dijimos anteriormente, nosotros vamos a ver primero el título. En el título ya reconocemos algunas palabras: María, Dr. Brown, office. Lo tenemos como oficina y consultorio. Como ya dijimos, vamos a usar la palabra consultorio, no oficina, como yo puse acá. Así que ustedes lo van a cambiar y van a poner oficina. Consultorio, perdón. Mary goes to Dr. Brown's office. Acá la palabra que nos queda por averiguar, aquellos que no saben inglés, es la palabra goes. Mary goes. Tiene S, sabemos que el verbo en la tercera persona del singular del presente simple lleva S, por lo tanto me indica que es presente simple. Lo tengo que buscar en su forma base, que es go, lo busco en el diccionario, me va a aparecer como verbo ir. María va a la oficina del Dr. Brown. Si tuviera que hacer divisiones, Mary, arranca el verbo, lo agrupo. Acá tengo preposición, agrupo y ya sigo hasta el final. ¿Qué pasa con esta estructura? Esta no es la forma del verbo to be en su forma corta, porque nosotros ya tenemos el verbo acá. Esto es el posesivo. El posesivo se expresa cuando estoy hablando de una cosa que pertenece a una persona o una gran organización con apóstrofe S. Ya van a ver una explicación esta semana. Y se lee al revés, el consultorio del Dr. Brown. La bata del dentista. Siempre vamos a leerlo de esa manera. Esta semana vamos a verlo y vamos a practicarlo. Entonces nos quedaría María va. To era a, hacia, para o para introducir el infinitivo. Acá nos pega mejor a el consultorio del Dr. Brown. Ya he hecho la división en las unidades más grandes, que son las oraciones, y voy a pasar a analizar la primera oración. Mary went to see Dr. Brown at his office this afternoon. ¿Qué palabras son las que yo reconozco como amigas? Doctor, oficina, consultorio, office. Y ya aprendí de la traducción inicial, que no es amiga, pero ya lo debo recordar, afternoon es tarde. Vuelvo al principio de mi oración, todos aquellos, obviamente María y Brown es el nombre. Vuelvo hacia el principio de mi oración y me fijo si hay alguna palabra que no sé, que necesite que me impida poder hacer ya la división grande. Puede que no sepa qué significa went. Necesito el diccionario. Yo hice la búsqueda en el diccionario para mostrarles cómo aparece esto. Busco went, pronunciación, pretérito. Acuérdense que en el castellano el pretérito indefinido es el pasado. Entonces el diccionario me dice pretérito de go. Según el diccionario que ustedes tengan, va a decir tal vez pretérito de go. Se los va a decir en castellano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme a go, porque me está pidiendo que vaya a go para saber qué significa. Go, pronunciación, me dice que es un verbo irregular. Ustedes ya saben que en el pasado los verbos pueden ser regulares, que se le agrega ed,
o irregulares quiere decir que cambia. El verbo go, el pasado es went y la tercera columna, pretérito perfecto, es gone. Eso lo vamos a ver más adelante, esta tercera columna, para ver para qué lo necesitamos. Mi primera entrada dice verbo ir. Ir. Entonces, el went es el pasado de ir. Fue. To see. See tal vez no sé qué significa. Lo busco en el diccionario. Significa ver. Entonces, ya estoy preparado para hacer las divisiones. Mary, verbo. Cierro el verbo porque tengo preposición. Tengo otro verbo. Cierro. Aparte, arranca persona. Preposición, cierro. ¿Qué tengo acá? Un demostrativo, artículo demostrativo. Nosotros vimos en las frases nominales que cuando tengo una frase nominal puede haber después de la frase nominal determinantes. Uno de esos determinantes es esto, un artículo definido, un artículo demostrativo, que significa en este caso este o esta. Yo sé que afternoon significa tarde, entonces lo voy a traducir como esta. Una vez que tengo ya dividida mi oración, agrupada en pedacitos, en grupos, todos aquellos que están aprendiendo el inglés, aprendiendo a traducir como agrupo la información en la oración, me va a resultar más fácil que yo haga esto. Entonces, mi oración va a quedar: María fue. Esto yo ya sé que es a, hacia o para, y esto significa ver. En este caso lo voy a traducir a ver. Dr. Brown a su oficina esta tarde. Cuando yo hago la traducción tengo que ponerle mi impronta. Acá necesito agregarle al. Fue a ver al Dr. Brown a su oficina esta tarde. Nuestra siguiente oración dice: She opened her mouth and Dr. Brown checked all her teeth. Nosotros buscamos palabras amigas acá. Seguimos viendo que tenemos doctor. Chequear. Checked, chequear. Si no me suena familiar, la busco en el diccionario como check, porque tiene ed, sé que estoy hablando del pasado. Y voy a hacer mis búsquedas del resto de las palabras para los que no saben inglés. Acá tengo otra ed, acá tengo el pronombre sujeto, she, porque estoy hablando de Mary, para no repetir la palabra Mary. Esto tiene ed, asumo que es el pasado, lo busco open, que es abrir. Her es el adjetivo posesivo que se refiere a su boca de María. Mouth es boca, un sustantivo. And es una conjunción. ¿Qué quiere decir conjunción? Son palabras que me ayudan a conectar con otras oraciones, otras ideas. En este caso, esta semana van a tener la semana que viene van a tener un archivo donde va a aparecer bien explicado lo que son las oraciones compuestas. Habíamos visto las oraciones simples, que es una simple idea, es una sola idea. Acá tenemos dos ideas. Es cuando yo uno a través de una conjunción, les voy a dar también la lista de conjunciones, and, or, but, if, when, y dos oraciones que son independientes. ¿Por qué? Porque si yo sacara este and, que significa y, cuando los tengamos traducidas van a ver que esta oración se puede poner un punto acá y después armar la otra oración. Son dos ideas distintas, dos acciones distintas. Open lo busqué en el diccionario, abrir, boca, Dr. Brown ya lo sé, checked, chequear, all es el adjetivo todo o todos, toda o todas, y teeth, el adjetivo posesivo, y teeth es dientes, es un sustantivo y es dientes.
Ya tengo todas mis palabras buscadas, esta es mi ayudita, que normalmente los alumnos que están aprendiendo en un costadito de la hoja se hacen el vocabulario. Después de ver varias veces mouth y de ver varias veces teeth, ustedes ya van a saber que como vocabulario, que es parte de la especialidad, ya no lo van a tener que buscar en el diccionario. No son palabras amigas, pero cuando lo vean, como en la oración anterior, afternoon, no les va a hacer falta la búsqueda en el diccionario. Por eso es importante hacer las traducciones, uno, buscar las palabras en el diccionario y hacerme mi propio glosario o ir incorporando todas aquellas palabras que ustedes quieran en el glosario de la página. Por ejemplo, mouth es una palabra para incluir, teeth es una palabra para incluir, porque ese glosario después les va a servir para el optativo 1, para el optativo 2 y el optativo 3. Ese glosario lo pueden traer a los exámenes. Ese glosario es importante que colaboremos todos, que vayan incluyendo las palabras que ustedes crean necesarias de la especialidad, porque es de ustedes, les queda para ustedes. Entonces, una vez que busqué mis palabras, estoy en condiciones de dividir, agrupar la información en mi oración. She, sujeto, arranca el verbo lo encierro. Tengo un pronombre, sé que después del pronombre su o sus, tiene que venir un sustantivo, o sea que es una frase nominal. Tengo un conector o una conjunción. Eso, los conectores y las conjunciones también me ayudan a agrupar. Arranca otra idea, tengo verbo, lo encierro y ya quedó libre hasta el final. ¿Cómo me queda esta oración entonces? María abrió su boca y el Dr. Brown chequeó, porque lo tengo en pasado al verbo, todos sus dientes. Nuestra siguiente oración. Mary had a caries on her upper right first molar. ¿Hay algo que yo pueda buscar como palabra amiga? Bueno, puedo fijarme caries y molar. Mary la conozco. Entonces, para aquellos que no saben inglés, tal vez tengan que buscar had. Si buscan had en el diccionario, les va a aparecer como went. Les va a aparecer verbo, pretérito del verbo have. Entonces van a tener que ir a have y les va a aparecer el significado del verbo, que es tener. Entonces, como acá lo tengo en pasado simple, va a quedar tenía. Caries, upper, es un adjetivo, superior. Right, es otro adjetivo, derecho. Y first es primero, otro adjetivo. Entonces, todas estas palabras me están modificando una cabeza, un núcleo, que es mi frase nominal. Esta es la frase nominal, este es el núcleo, la primera palabra, la más importante por la que debo arrancar para traducir. Acuérdense que en el inglés, como vieron esta semana, todo lo que va a modificar al sustantivo, a lo que nombra, está atrás. En el castellano está adelante. En el castellano decimos molar, primero, derecho, superior. Ya vamos a ver cómo lo dicen los dentistas, pero lo escribo acá. Por eso cuando voy a traducir al castellano tengo que arrancar de acá e ir yendo para atrás. Molar, primero, superior, derecho, superior. Hago mi división. María, arranca el verbo, lo encierro, preposición y hasta el final. ¿Cómo me quedaría esta traducción? María tenía una caries en el molar primero derecho superior. Si yo lo voy a traducir literal, me quedaría así. ¿Qué pasa? Los dentistas, yo no soy dentista, dicen primer molar superior derecho. Entonces, como yo siempre tengo que chequear lo que traduzco, debo darle mi impronta y debo adaptarme a lo que se usa en la realidad. Siguiente oración. Dr. Brown asked Mary to come in and sit on his modern dental chair. Lo primero que hago es mirar palabras amigas. Moderno, moderna, dental.
Y después, aquellos que no saben inglés se pueden encontrar con que hay algunas palabras que no conocen. Busco diccionario. Esto ya lo sé. His es sus, el adjetivo posesivo. Ask. Sé que tiene terminación de pasado, verbo regular. Significa preguntar, pedir. Después voy a ver cuál voy a usar. To come. Sabíamos que to es hacia, para o para introducir un infinitivo. Indudablemente, acá está introduciendo un infinitivo. Me voy a ir al diccionario, pidió. Me voy a ir al diccionario. Tengo el verbo come en el diccionario y me aparece venir. Pero cuando yo voy pensando lo que voy a tener que interpretar, dice el Dr. Brown pidió a María venir. No me queda muy claro. Veo que el verbo después tiene una preposición. Lo voy a buscar con esa preposición. Si yo vuelvo al diccionario, por acá arriba apareció come, voy a seguir bajando, me van a aparecer todas las combinaciones de can con partículas, con preposiciones. Estos se llaman phrasal verbs en inglés. Quiere decir verbos que tienen más de una palabra. Están formados por una frase. Ya dijimos que, como las noun phrases, las frases tienen que tener dos o más palabras. En este caso, busco come in y me dice verbo entrar. Entonces, tengo come in, que significa entrar. Entrar. Y por algún lado encontré pasar. Pasar de entrar. Entonces, decido hacer la búsqueda, el verbo con la preposición. Esto aplica a algunos verbos nada más. Pero cuando me encuentro una traducción que tiene un verbo después, si el verbo solo buscándolo no me queda bien en la traducción, debo buscarlo con su preposición. And sit. Sit significa sentarse. Es un verbo. Chair, silla. Entonces, una vez que he buscado las palabras que no conozco en el diccionario para aquellos que no saben inglés y han hecho sus notas, estoy listo para hacer la división. Dr. Brown, antes del verbo, encierro el verbo. Hay preposición, por ende trazo otra raya. Acá dijimos que lo vamos a dejar juntos y vamos a tener un conector que me une dos oraciones compuestas. Entonces, tengo conector, agrupo. Tengo verbo, arranco, tengo preposición, corto, y ya no tengo más nada, ni preposición, ni artículo, ni conector que me diga que tengo que, ni punto, signo de puntuación que tenga que agrupar. Acá, ¿qué me pasa? Tengo varias palabras juntas y tengo un adjetivo posesivo, su o sus. O sea que yo ya sé que después del adjetivo posesivo tengo que decir qué de él. Entonces tengo que tener algo que nombre. Y como yo sé que lo que nombra está al final y que todo lo que tenga antes son adjetivos, y acá ya lo vimos, que son adjetivos, moderno, moderna, dental. Vimos cuando vimos el adjetivo que al es una terminación típica de adjetivos, yo ya sé que al final va a estar el núcleo de mi frase nominal, o sea, la palabra más importante, por ende, la palabra por la cual debo arrancar en mi traducción. Entonces, si tuviéramos que empezar a traducir, diríamos, el Dr. Brown pidió ¿a quién? A María. ¿Qué le pidió? Que entre, que pase. Y se siente, ¿en dónde? En su silla dental moderna. Voy saltando palabra por palabra para atrás. No tengo sustantivo, por ende no tengo que poner de. El Dr. Brown le pidió a María que entrara y se sentara en su silla dental moderna.
Yo lo puse como opcional en el caso de que Dr. Brown le pidió a María que entre y se siente, o cada uno va a encontrar la mejor manera de decirlo. La idea debe ser la misma, puede estar expresada de distintas maneras. Dr. Brown worked with his micromotor and air turbine, and after a few minutes he removed the carriers and filled the cavity with the most modern filling material. Acá tengo varias palabras amigas. Ya sabemos Dr. Brown, micromotor, aire, turbina. Perdón, aire, turbina, minutos, remover, caries, cavidad, moderno, material. O sea que mi búsqueda después en el diccionario se va a reducir considerablemente. Y después, con la práctica, se va a sumar que se me va a achicar la búsqueda porque yo ya voy a saber que work, ya lo buscamos en la primera traducción, que es trabajar, y vamos a ir aprendiendo en las oraciones anteriores. Ya buscamos and y sabemos que significa y, así que se va a poder buscar mucho menos, perder menos tiempo buscando en el diccionario. Work, para aquellos que no saben inglés, van a tener que hacer la búsqueda. Work es un verbo, es trabajar, como ya sabemos, es un verbo regular, por eso en el pasado le pongo ed. Micromotor es un sustantivo, el micromotor. After es un adverbio que significa después, el diccionario les da toda esta información. Few es un adjetivo, poco o pocos, poca, pocas. Fill es un verbo que significa rellenar y el diccionario me dio la opción, decía dentistry, obturar. Most es un adjetivo que significa más. Filling tiene que ver con la palabra que habíamos buscado, pero en este caso un sustantivo, se transforma la palabra con ing, con el gerundio, en relleno y me ofrecía también el diccionario obturación. Como yo estoy en el área de la odontología, elijo esta palabra. Una vez que he buscado todas mis palabras más las palabras amigas, empiezo mi división de la oración para después poder traducirla más fácilmente. Dr. Brown, arranca el verbo divido, encierro el verbo, tengo una preposición, acuérdense que las preposiciones me exigen agrupar, sigo leyendo his micromotor, conector, tengo que agrupar, and air turbine, conector, tengo que agrupar, preposición, agrupo, artículo, agrupo, puntuación, agrupo, sujeto, artículo, pronombre sujeto, agrupo, verbo, arranco un artículo, por ende tengo una frase nominal, conector, agrupo, verbo, agrupo, agrupo, tengo artículo, sé que hay una frase nominal, que acá está su núcleo, preposición with, en la lista de preposiciones está with, y si no lo sé, porque no me acuerdo la lista o porque no la tengo a mano, lo busco en el diccionario y me va a decir preposición, sé que eso indica que antes de la preposición tengo que agrupar. Y tengo artículo definido, the most modern filling material. Este es un artículo, entonces me dice que en algún lugar está mi núcleo, mi palabra más importante, que es en este caso material. De acá es donde voy a arrancar a traducir, porque todas estas palabras son determinantes que me están modificando la palabra material. En este caso, todos adjetivos. Una vez que hice mi división, estoy lista o listo para empezar a traducir. Dr. Brown, el Dr. Brown, trabajó, me faltó el acento. Work es trabajar, pero yo sé que está en pasado, así que trabajó con su micromotor. Y esto es una frase nominal. Tengo sustantivo. Sustantivo, ¿cuál es la palabra más importante si tengo dos sustantivos juntos? El último. El núcleo siempre va a estar al final. Turbina, y como es sustantivo más sustantivo, recuerden que de aire. Y luego, después de unos minutos, unos pocos minutos, él removió
la caries y obturó, rellenó la cavidad con, acá es una frase nominal más larga que air turbine. Entonces, tengo que pensar, siempre recordar, esto me introduce un nombre. El nombre siempre va a ser el último en inglés, porque todos sus calificativos van a estar antes. En inglés, los adjetivos que modifican al sustantivo, que es lo que nombra, se ponen antes. Entonces, con el material de relleno o de obturación más moderno. Acá sí o sí no puedo saltar así porque no me queda bien la oración. Voy a poner tal vez inicialmente, los que no saben inglés, moderno más y se van a dar cuenta que lo tienen que dar vuelta. Estas son excepciones. Mary said, vamos con la siguiente oración. Mary said, "Thank you, Dr. Brown. I did not feel any pain and I was very comfortable all the time." Palabras amigas. Bueno, confortable, se dice cómodo. Y voy a buscar en el diccionario. Said es pretérito, voy a buscar verbo pretérito de say. Me voy a ir a say y dice decir. Lo tengo en el pasado, voy a tener que poner dijo. La palabra thank you la conocemos todos, que significa gracias. Después tenemos feel. Esto nosotros ya sabemos que es el auxiliar did, es para el pasado, para negativo interrogativo, en este caso negativo, o sea que me están negando este verbo. Si no sé qué significa, lo busco en el diccionario y va a salir verbo sentir. Any, un pronombre, ninguna. Pain es un sustantivo, dolor. Y ya lo conocemos, I ya lo conocemos, was el verbo to be en el pasado, very es a determiner, an intensifier, es un adverbio que significa que intensifica las cosas, que significa muy. Y acá tenemos un adjetivo que es cómodo o cómoda, all es otro adjetivo, todo. The time. Tengo un artículo definido, por lo tanto sé que hay algo que nombra, que es el tiempo. Una vez que he buscado todas mis palabras en el diccionario, estoy en condiciones para dividir. Mary, y ya arranca el verbo, agrupo. Se acabó el verbo, ya sé que agrupo, pero aparte tengo puntuación. Thank you, Dr. Brown, sustantivo. Puntuación, un pronombre, agrupo, arranca el verbo, encierro todo el verbo. El verbo muchas veces no es una sola palabra, sino acuérdense que puede ser un pretérito, un presente perfecto. Ya van a ver que hay más de una palabra. En este caso tengo más de una palabra, que es el negativo. Any pain. ¿Ok? Tengo pronombre ninguna, que dolor, una frase nominal. Conector, pronombre de nuevo, verbo, agrupo el verbo, very comfortable y all the time. María dijo, gracias, Dr. Brown. Yo no sentí ningún dolor y yo, o directamente estuve, porque el verbo to be es ser o estar, estuve muy cómoda todo el tiempo. Okay, that's all for now. Now let's start working alone. Eso es todo por ahora y vamos a empezar a trabajar solos.